Y misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de los Revenants, historias medievales sobre los que volvían de la muerte. Revenants es una palabra francesa que hace referencia a los fantasmas visibles o cadáveres animados que volvían de la muerte, levantándose físicamente de sus tumbas para perseguir y aterrorizar a los vivos. Muchas son las personas que tienen asociado el concepto de muertos vivientes, hoy en día conocidos más comúnmente como zombies, como algo relativamente moderno, y cuya moda ha surgido en las últimas décadas gracias a la proliferación de películas y series de televisión, además de cómics y novelas. Pero la creencia en la existencia de unos seres que resucitaban después de muertos y regresaban para comerse o atacar a los vivos es antiquísima, y existen numerosísimas obras literarias de hace centenares de años en las que se cita el temor de los habitantes de algún lugar a que los cadáveres se levantaran de sus tumbas. Evidentemente, en aquella época no estaban influenciados por la televisión, el cine ni la literatura, sino que estaban influenciados por supersticiones medievales, muy comunes en aquel tiempo, que provocaba que en algunas zonas rurales la población viviera atemorizada. Los Ravenants suelen ser descritos como cuerpos muertos en avanzado estado de descomposición, pero en los que aún se puede reconocer quién o quiénes fueron cuando vivían. Tienen los ojos brillantes y enrojecidos, los dientes podridos y les suelen faltar trozos de carne por toda su anatomía. La piel les cuelga en tiras y los gusanos se agrupan en la podredumbre visible. Huelen de manera nauseabunda y por ese olor pueden ser detectados y seguidos hasta su tumba. Y la ropa y las uñas están rotas por el esfuerzo hecho para salir de su encierro. Seguro que con esta descripción habréis pensado que se parecen mucho a los zombies de, por ejemplo, The Walking Dead. Sin embargo, esta es la idea que tenían en el medievo de los Ravenants. En el folclore europeo existen muchas historias sobre Revenants, pero el momento de mayor expansión de esta creencia se dio durante la Edad Media, en el siglo XII. Los Revenants que encontramos en las leyendas europeas de esa época tienen una serie de características en común. Los que volvían o resucitaban acostumbraban a ser malhechores durante su existencia y habían dado muestra de su maldad o de su falta de fe. También se consideraba que esta especie de zombies propagaban enfermedades, por lo que era necesario acabar con su presencia de alguna manera. Lo más común era abrir la tumba, exhumar el cadáver y decapitarlo, sacarle el corazón y por último quemarlo. Solo así se podía estar seguro de que los Revenants no volverían a molestar a los vivos. Vamos a continuación con algunas historias medievales sobre los que volvían de la muerte. Comenzamos con el Revenant de York. Guillermo de Newburgh, canónigo agustino del siglo XII, escribió varias historias para que sirvieran de aviso a las generaciones futuras. Una de ellas fue la de un malvado hombre de York, perseguido por la justicia, que decidió casarse. Celoso de su esposa, se escondió entre las vigas de su casa y vio cómo ella yacía con un joven del pueblo. Se desequilibró, cayó y se mató. A pesar de no merecerlo, Newburgh explica que recibió un entierro cristiano, pero no le sirvió de nada, ya que el diablo lo levantó de su tumba y el hombre empezó a perseguir a sus vecinos por las calles del pueblo durante las noches. Los vecinos siguieron su maloliente rastro hasta la tumba y no tuvieron que cavar mucho hasta encontrar el cadáver hinchado y cubierto de sangre. Los jóvenes del pueblo le arrancaron el corazón y lo quemaron en una pira. Tras estos actos, el Revenant no volvió a aparecer. Vamos ahora con el Revenant de Hereford. Estos hechos fueron relatados por un cronista del siglo XII. Explicó que en la ciudad de Hereford murió un hombre malvado y que a la noche siguiente se le vio por las calles de la villa gritando los nombres de los ciudadanos que morirían en 3 días. El obispo de la región fue consultado y mandó abrir la tumba.
separar la cabeza del cuerpo del cadáver con una pala, rociarlo con agua bendita y volver a enterrarlo. Según el cronista, el problema acabó así. Vamos con los campesinos revenants. Esta historia medieval cuenta que dos campesinos fugitivos murieron en una aldea y fueron enterrados, pero al anochecer se los vio pasear por las calles del pueblo, portando su propio ataúd sobre los hombros, golpeando las paredes de las casas y gritando «¡Muévete! ¡Ven!». Al poco tiempo los aldeanos se pusieron enfermos y empezaron a fallecer. Según contó el abate de Barton, una ciudad inglesa, la epidemia cesó cuando los campesinos fueron desenterrados, cortadas sus cabezas y extraídos sus corazones. Vamos ahora con los revenants alemanes, los Wiedergänger. En algunas zonas de Alemania, a principios del siglo XX, aún existía la creencia en un curioso tipo de revenants. Ojo que hablamos de principios del siglo XX. Eran los Wiedergänger. Estos muertos vivientes no salían de sus tumbas, pero por un efecto mental afectaban a los vivos ya que les absorbían la energía vital. También existía otro tipo de Wiedergänger, que sí salía de la tumba y saltaba sobre la espalda de la gente que caminaba por la noche cerca de los cementerios. Se hacían llevar hasta su tumba o a la iglesia y por el camino dejaba sin energía al porteador que caía agotado o muerto. Por cierto, la propia palabra Wiedergänger en alemán es renacido. En la Inglaterra medieval, concretamente en una pequeña aldea agrícola al noroeste de la isla británica llamada Warren-Percy, desde el siglo XVI abandonada y en donde solo queda en pie una iglesia en ruinas junto al cementerio, todo apunta a que surgió un repentino temor a los muertos vivientes y pusieron en marcha una práctica para que fuera imposible el retorno a la vida de los revenants, mutilando en pedazos al cadáver de aquellos que morían, sobre todo si era consecuencia de la peste, y enterrar sus restos en diferentes lugares, después de haberlos quemado previamente. Un acto que estaba influenciado por la superstición que en aquella época se extendía por los pueblos, pero que debido a la gran cantidad de años que han pasado desde entonces, no se tenía una constancia fehaciente de que así se hiciera. Pero un reciente estudio arqueológico realizado en Warren-Percy ha dado como resultado el haber encontrado esparcidos y enterrados en varios lugares diferentes de la antigua aldea un total de 137 huesos pertenecientes a 10 individuos distintos, lo que ha confirmado las sospechas que se tenían sobre este tipo de prácticas en aquel condado. Se tenía constancia de que en la época medieval algunas eran las ocasiones en las que, tras el fallecimiento de un rey o importante miembro de la nobleza, se les extirpara el corazón y cortara la cabeza, para ser enterrados en otro lugar, pero no como superstición, sino como un homenaje al fallecido. La forma en los que se han encontrado los huesos que fueron troceados y los restos de Warren-Percy, el disgregamiento y quema de los mismos encaja mucho mejor con las evidencias que se tenían que varios siglos atrás fue común el miedo entre los aldeanos a que los muertos volvieran a la vida. Las historias de Revenants son absolutamente increíbles a los ojos del siglo XXI, pero estos fantasmas malvados causaron pavor durante la Edad Media. ¿Qué os han parecido los Revenants, queridos amigos de Clave 7? ¿Se parecen a los zombies que vemos en las películas y series de actualidad? Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net.
También me podéis encontrar en dos programas que codirijo, como son Marín Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo, presento y edito, que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo a Fernando, a Josephine y al resto de compañeros y colaboradores. Y cómo no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa. Un fuerte abrazo. Mandé. Después de haber escuchado a Antonio Ceniza Afonso de Misterio y Leyenda de Galicia y Asturias, damos por terminado porque él siempre nos manda unos audios fantásticos. Esta vez fueron los que vinieron de la muerte. Otra vez vienen los que vinieron de los vivos porque es capaz. Así que yo les doy las gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden, les esperamos el próximo viernes a la misma hora. Sean muy felices y tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado por la carretera. ¿Por qué, jefe? Hasta la próxima. No sé, por cuidado. Tengan cuidado. Hasta la próxima semana. Sean felices. Ya está. Ya está.